Seguro que te han hablado mucho del perfil de salida, de los ODS, de los retos del siglo XXI, que se tiene que ver en tu forma de programar. Pero más allá de metodologías activas, más allá de actividades, de proyectos, de servicios a la comunidad, seguro que nadie te ha enlazado esos ritos del siglo XXI con el diseño universal para aprendizaje. Ahí es cuando estás programando con sentido. Y hoy vamos a ver justamente eso. He cogido los 5 retos del siglo XXI más conectados con el DUA, más conectados con esa diversidad, y te voy a traer ejemplos concretos para trabajar cada uno de los puntos, y así verás, o así verá, mejor dicho, el tribunal, que realmente sabes profundizar en puntos donde la mayoría se queda en la superficie. El primero, hablo de problemas complejos, hablo de que el mundo nos dice, por este cambio de era, por esta era de información, redes sociales, ahora inteligencia artificial, que estamos preparando a los alumnos para que piensen mejor, para que sepan resolver esos problemas complejos que posiblemente hoy ni existen. No sabemos qué profesiones va a haber en 5, 10, 15 años. Estamos preparando en habilidades, no en una profesión en particular. Por eso esto se tiene que ver a la hora de llevar a cabo retos. Yo le propongo un reto en mi centro educativo, en mi clase, y mis alumnos, con 3 apoyos diferentes, datos, imágenes y también storytelling, van a comparar las fuentes y van a tomar decisiones en pequeños grupos. ¿Y esto cómo se lleva a cabo? Pues se lleva a cabo en todo momento haciendo pensar a los alumnos, que tomen decisiones, que consensúen contigo. Es la única forma de elevar la conciencia, es la única forma de que sean críticos, que comparen, que crees esas disonancias, que toques aspectos de su día a día. Están mucho en redes, están leyendo el periódico, escuchando podcasts. Ve ahí y crea esas disonancias. Y antes de ver el segundo reto del siglo XXI y cómo lo podemos trabajar a través del DUA, te quiero recordar que estamos acabando el mes de la programación, ya nos queda solo una semana, y como motivo del mes de la programación, nuestra formación Programa para Plaza está a precio de oferta. Un único pago, acceso inmediato a todos los puntos, a todos los bonus, a todos los módulos, y de hecho cada mes vamos a analizar una situación de aprendizaje que ha dado plaza, aparte de las diferentes clases en directo y aparte de todo lo que tienes en la formación. Si quieres aprender a programar, innovar, evaluar, maquetar, incluir a tu alumnado desde la evidencia y con ejemplos concretos de alumnos que ya tienen plaza, es el momento, pago único, y tienes esta opción hasta mañana que subimos el precio. Así que te lo dejo todo en el comentario fijado. Segundo, retos del siglo XXI, se habla mucho de la diversidad cultural como recurso, no como dificultad. Y un aula diversa, un aula donde se promueve esa multiculturalidad, tiene que aportar representación auténtica, tiene que poner sobre la mesa esas opciones culturalmente relevantes, esas miradas múltiples. Por ejemplo, el docente cuando explique un concepto, pues va a poder explicar ese concepto a través de 3 culturas diferentes. Imagínate, a nivel de alimentación, en vez de poner los típicos ejemplos para explicar la pirámide, el plato de Harvard, lo que tú quieras explicar de macronutrientes, vas a poner ejemplos de diferentes culturas. Ya estás tocando lo que se vive en el aula y lo que se vive en nuestras calles. Y también le pedimos a los alumnos que añadan uno propio de su día a día, porque diversidad no es solo diversidad de dónde vienen, sino es diversidad de la propia cultura que se crea en la casa de nuestros alumnos. Tercer reto del siglo XXI relacionado con la inequidad, relacionado con la desigualdad. ¿Cómo la voy a trabajar? Sí, con ODS, pero ¿de qué forma? Pues en este caso yo puedo dar 2 textos de dificultad distinta sobre el mismo tema y los alumnos escogen. Yo doy diversidad a la hora de escoger eso que vimos el otro día de diferentes puertas de entrada y diferentes formas de demostrar una misma competencia. Y luego les voy a pedir que lo expliquen y que expliquen por qué tomaron esa decisión y qué barreras encontraron. Y vamos a hablar también de la exclusión que se vive. Vamos a tocar temas polémicos. Vamos a hacer que se pongan en el lugar de otros compañeros, que tengan esas dificultades, incluso jugando con el espacio del aula. Pero la justicia social se tiene que trabajar de forma específica y con etiquetas potentes para que el alumno las entienda. Cuarto reto del siglo XXI, la incertidumbre.
¿Cómo voy a fomentar esa incertidumbre? ¿Cómo voy a hacer que los alumnos también sepan autogestionarse? Pues no hay otra que trabajando las emociones. Tengo que trabajar las emociones. Tengo que hacer ver al alumno que reconozca, que sepa reconocer las emociones, que les ponga nombre, que tenga un algoritmo para mejorar dicha emoción. También para hablar de la incertidumbre, pues le tengo que dar herramientas para que pueda gestionar ese estrés. No solo son actividades en las que se encuentren bien, sino un examen puede venir bien, pero que hablen y yo les doy alternativas como la meditación, como la respiración, como los repasos guiados, esas herramientas para que aprendan mejor y tengan más recursos para enfrentarse a ese examen. Tengo que pensar cómo gestionar la incertidumbre. Tengo que pensar en todo momento cómo le doy herramientas de enseñanza y sobre todo de aprendizaje a mis alumnos. Y para eso tiene que estar muy de la mano de aplicar bien la psicología cognitiva. Y por último, aprender a lo largo de la vida. Exige caminos distintos. ¿Cómo hago yo que mis alumnos quieran aprender? ¿Cómo hago yo que mis alumnos sepan resolver problemas dentro de su día a día? No solo apelando a, es que soy muy bueno en matemáticas o soy muy bueno en castellano y desconecto en otra asignatura que no me gusta tanto. Pues tengo no que rebajar el nivel, sino aumentar la participación y la profundidad del aprendizaje. Y por lo tanto, un mismo contenido pues se tiene que trabajar a lo largo del curso, con propuestas a través de la práctica espaciada, a través de la evocación, a través de tener rutinas de finalizar siempre las situaciones de aprendizaje para hacer una pequeña recapitulación o empezar las situaciones de aprendizaje o hacer una pequeña parada donde se recupera lo anterior. Me acuerdo de Albert Reverter, que lo tuvimos hace poquito, que él decía que dedicaba 1 hora semanal que era de pura evocación, de que los alumnos intenten recordar lo que han aprendido en las últimas semanas, en los últimos días, y de esa forma el aprendizaje era mucho más duradero en el tiempo. Entonces, como veis, está todo conectado. Si yo aplico bien la evidencia científica, si yo aplico bien el DUA 3.0, si yo aplico bien o me centro en las habilidades que el alumno tiene que desarrollar a nivel de gestión del estrés, de autogestión, de autorresponsabilidad, de fomento de la autonomía, de disonancias cognitivas, estoy preparando para quizá una vida que no sabemos cómo va a ser en 5, 10, 15 o 20 años, pero sí una vida que merece la pena ser vivida porque tienes las habilidades que sabes, o sea, las habilidades que se requieren para surfearlas. Y esa es labor del docente, que no es fácil, pero bueno, yo aquí os dejo el granito de arena que estoy seguro que lo vais a saber traducir y explicar muy bien al tribunal. Un abrazo.